Verso 1 en adelante, Daniel capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hermano, la pregunta de esta noche es: ¿por qué Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores? ¿Por qué Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores? ¿Qué considera usted que hacía Daniel superior a los sátrapas? Que sátrapas son gobernadores, pero de provincias más pequeñas. Es como ver un alcalde, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala hay 22 alcaldes, si no estoy mal, o hay 17 alcaldes, perdón. Y de los 17 alcaldes, el departamento de Guatemala tiene un gobernador, ¿sí? Y a veces cuando los alcaldes se reúnen, tienen que darle cuentas a ese gobernador. Igual estaba Babilonia. Tenía 120 sátrapas, como ver 120 alcaldes, y 3 gobernadores sobre esos 120. Y de esos 3, Daniel era uno. Pero dice la palabra de Dios que Daniel era superior a esos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué Daniel era superior? Hermanos, ahí lo dice en el verso 3. Porque había en él un espíritu superior. Fíjese, hermano, que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Así como Dios es 3 en 1, usted y yo también somos 3 en 1. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, y no puede existir uno sin el otro, ¿verdad? Por eso que en la Biblia, cuando usted lee que alguien murió, en unas partes dice que se le salió el alma, y en otras partes dice que se le salió el espíritu, ya que aunque se salga el alma o se salga el espíritu, no puede estar el ser humano sin los 3. Y por eso que dice la palabra de Dios, que el mismo Dios de paz os bendiga en todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Somos 3. Pero Dios nos dio una cualidad especial, hermano, que nosotros somos como vasijas, somos como copas que se pueden llenar. Por eso que decía el salmista: mi copa está rebosando. ¿Rebosando de qué? De su Espíritu Santo, ¿verdad? El ser humano decide de qué se deja llenar, ¿verdad? Cuando la gente no busca a Dios y esta vasija está vacía, es muy fácil al enemigo entrar a una casa vacía, como dijo Jesucristo. Pero cuando usted se constituye en templo y morada del Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y ese mismo Espíritu Santo era el que tenía Daniel. Y por eso Daniel era superior a esos sátrapas y gobernadores que también gobernaban y administraban asuntos del reinado de Babilonia. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros, si tenemos ese Espíritu Santo, por qué no somos como Daniel? ¿Por qué no somos superiores en nuestro trabajo? ¿Por qué no somos superiores en nuestros estudios? ¿Por qué no somos superiores con nuestros amigos? Hay que averiguar qué hacía Daniel para potenciar ese espíritu que estaba dentro de él. Porque la palabra da testimonio allá en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, donde Pablo decía a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pero muchas veces nosotros contristamos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Amén. En una oportunidad, el hermano Cornelio estaba hablando acá sobre Daniel. Cuando tocó hablar en aquella semana de oración,
Él habló sobre Daniel y dio algunas características de Daniel. Hoy veremos otras características de Daniel. También quisiera recordarles que Daniel era parte de esos 4 jóvenes que dicen en el capítulo 1 de Daniel, que cuando el rey Nabucodonosor los consultó sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia, no los halló 2 veces mejores ni 3 veces mejores, los halló 10 veces mejores. Pero porque estos jóvenes habían cumplido con un listado de requisitos que había pedido el rey, pero el requisito más importante que Daniel propuso en su corazón fue no contaminarse. Y aprendimos en esa oportunidad que en San Mateo capítulo 15 Jesús dijo que no es lo que entra lo que contamina, mas lo que sale de tu boca, esto contamina al hombre. Entonces la primera característica de Daniel era que Daniel era una persona que no se contaminaba. Yo no sé cómo usted ha empezado el año 2026, hermano. No sé si ya comenzó a cometer los primeros errores o comenzó a tener los primeros triunfos, no lo sé. Hoy tenemos 25 de enero, nos faltan todavía 340 días del año. Y yo no sé qué usted propuso para el año 2026, porque yo no quiero que sea igual que el 2025. Yo quiero que sea diferente. Y yo creo que usted también quiere que sea mejor. Llevamos un 7%, hermano, del año. Un 7%. Todavía falta un 93% donde usted puede dejar que ese Espíritu Santo que habita en usted se glorifique en su vida y se glorifique en su familia y se glorifique a donde quiera que usted vaya. Entonces, la primera característica que miramos en Daniel es que no se contaminó. Que tengamos cuidado que hablamos con nuestros compañeros de trabajo, que tengamos cuidado que hablamos con nuestros amigos, que tengamos cuidado que hablamos con nuestros compañeros de estudio, y que en lugar de hablar cosas que no convienen, hablemosles de Jesús. Y cuando usted mire que alguien tiene un problema, le diga, yo conozco a alguien que te puede sacar de ese problema, que te puede solucionar ese problema. La siguiente característica la miramos en el verso. Antes de ir al verso 4, hermano, quisiera darle el mismo versículo 3, pero en otras versiones de la Biblia. Para algunos que ya me han escuchado predicar, saben que yo a veces hago esto, porque a mí me gusta. Yo no sé si usted ha escuchado en algún video, en alguien que está enseñando diciendo que la Reina Valera es la peor de las versiones porque tiene más de 6,000 errores. No sé si alguien lo ha escuchado. Y yo siempre he invitado a estas personas a que me demuestren esos 6,000 errores, a ver si es cierto. Pero yo le podría decir, hermano, que la Reina Valera es una de las versiones más fieles de la palabra de Dios. Entonces, yo le quería dar una serie de versiones. No las busque, a no ser que alguien la tenga, pero solo quiero que escuche. Reina Valera actualizada, versión 2015. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu. Y el rey pensaba en constituirlo sobre todo el reino. Entonces miramos que la Reina Valera actualizada, pues no le cambia mucho a lo que dice la versión original. Si miramos la Biblia, la palabra, versión hispanoamericana, dice en el verso 4, Daniel sobresalía por encima de los ministros y de los sátrapas, pues estaba más capacitado que ninguno de ellos. Hasta tal punto que el rey tenía pensado en ponerlo al frente de todo el reino. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Está bien esa versión? No está bien. Está diciendo que Daniel estaba más capacitado, pero ¿por qué estaba más capacitado? No le da el realce a que en Daniel había un espíritu superior, y le quita la parte espiritual por tratar la manera de enseñarlo con palabras que la gente quiera comprenderlo más. Luego tenemos Dios habla hoy, cuarta edición, dice: uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad.
Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación, por su gran capacidad. ¿Pero qué le daba a Daniel esa gran capacidad? El Espíritu Santo. Pero también le quita la parte espiritual. Lenguaje actual, una versión que utilizan muchos hermanos y que hay que tener mucho cuidado con ella. Dice, uno de estos tres jefes era Daniel, y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos. Ahí hay doble error. Tan bueno fue el desempeño de Daniel, pero el desempeño, ¿por qué razón? Porque en él estaba el Espíritu Santo. Y dice, y el rey lo nombró jefe de todos. Esto no sucedió. El rey pensó en ponerlo sobre todos, pero no lo nombró. Entonces hay doble error en esa traducción, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Traducción del Nuevo Mundo, la que usan los testigos de Jehová. Increíblemente esta traducción está bien, y dice, aunque tiene muchos errores en el sentido de que le quita la divinidad a Jesús. Pero el verso 3 dice, ahora bien, Daniel destacaba sobre los otros altos funcionarios y los sátrapas porque tenía un espíritu extraordinario, y el rey pretendía darle autoridad sobre todo el reino. Entonces ahí estamos bien, porque era el Espíritu Santo. Una traducción que yo mucho aconsejo es la Biblia Peshitta, que dice, pero Daniel se destacaba de entre ellos debido al extraordinario espíritu que estaba en él. Así que el rey pensó en constituirlo en autoridad sobre todo el reino. Entonces yo se lo comento, hermano, porque siempre es bueno que usted tenga una traducción que sea lo más fiel a la verdad de la palabra de Dios. Vamos al versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermano, una característica que tenía Daniel, por el cual Dios lo hacía superior a los demás, era que Daniel era fiel. ¿Fiel a quién? Aparte de ser fiel a Dios, fiel a su trabajo, hermano. Los sátrapas querían como que hacer que Daniel, pues, señalarlo, que Daniel llegaba tarde, que Daniel se iba temprano, que Daniel tomaba más de la hora de la comida, que Daniel se llevaba cosas de la empresa, que Daniel peleaba en la empresa, pero Daniel no hacía nada de eso. Y cuando se refiere a vicios, no se refiere solamente a vicios como tomar o fumar, se refiere también a vicios, malos hábitos, como por ejemplo dormir en el trabajo, dormir en el salón de clase, no realizar lo que tienes que hacer. Para los jóvenes, no realizar sus tareas. Él era una persona comprometida con lo que hacía. Entonces aquellos hombres que trataban la manera de buscar una ocasión para hacerlo caer y para acusarlo delante del rey porque le tenían envidia. Yo quiero decir algo, hermano. Si usted ha puesto este año que Dios haga algo bueno en su vida y usted se somete a lo de Dios, quiero decirle que Dios lo va a bendecir, pero también va a haber mucha gente que lo va a atacar, que va a tratar la manera de ver cómo lo bota, de ver cómo hace que usted no sobresalga. Pero si usted pone por obra lo que va a aprender hoy, hermano, yo estoy seguro, porque la palabra de Dios es fiel, no porque lo diga Cristian Monterroso, sino porque la palabra de Dios lo dice, nos va a ir bien en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, que ahorita el 31 de enero hubieron un montón de iglesias que dijeron que el año de esto, el año del otro, hicieron un montón de proclamas. Hermano, no importa la proclama que se hagan. Si el año no depende de lo que declare un hombre, el año depende de lo que nosotros hagamos. Porque Jesucristo dijo que al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Amén. Pero el que hace la palabra. Amén. Entonces, si usted quiere un año bendecido, pongamos por obra la palabra. Amén. ¿Verdad? Y lo confirma Deuteronomio capítulo 28, porque el Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento. Estas bendiciones seguirán a los que obedezcan estos mandamientos, dice la palabra de Dios. Bendito serás en el campo, bendito serás en tu trabajo, bendito serás en donde quiera que vayas a ser bendito, porque estás poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios.
Pero usted puede declarar el año de la bendición, pero si usted no hace lo que la palabra de Dios dice, por gusto está declarando eso. Porque no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces viene Daniel, y ninguna ocasión, hermano, tal vez nosotros el año pasado hacíamos cosas que no teníamos que hacer. Este año es el año para cambiar. Pero si no cambiamos, no esperemos algo diferente. ¿Quiere usted que Dios lo bendiga? Seamos diferentes. Y aquí también Dios está hablando mi vida. Pues no crea que Cristian Monterroso es perfecto. Cristian Monterroso tiene un montón de errores, posiblemente más que ustedes. Pero le creo a Dios. Y sé que Dios no me da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, no pudieron encontrar una ocasión para hacer caer a Daniel. Y dice en el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Cuando el enemigo mire que no nos va a poder matar porque si estamos haciendo las cosas bien, entonces nos van a atacar conforme a nuestra fe, a lo que nosotros hacemos. Y de repente le van a decir: mire, fíjese que el domingo va a tener que estar aquí todo el día. O de repente va a tener que trabajar de noche todos estos días con tal de que usted ya no se acerque a Dios. O de repente lo miran a usted, que usted ora en el desayuno, que usted ora en el almuerzo, y le van a comenzar a prohibir que usted ore en la empresa. Y le van a querer prohibir muchas cosas. Y ahí es donde viene la lucha. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en el verso antes del verso 5, sí, el verso 7, vamos a estar al 7. Aquellos hombres, como sabían que Daniel era una persona que le oraba a Dios, que tenía una relación con Dios, le aconsejaron una ley al rey Darío. Y la ley decía en el verso 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que Daniel escuchó aquella ley. Y en el verso 8 dice que el rey la confirmó. Miren lo que dice el verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, miren lo que hace Daniel. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Pero se arrodillaba 3 veces al día, dice ahí, y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y termina diciendo como lo solía hacer antes. Daniel no se puso a orar porque me están atacando. No, él tenía una relación con Dios. No queremos que ese Espíritu Santo se potencie en nuestra vida. Seamos como Daniel, tengamos una relación con Dios. 3 veces al día oraba Daniel y daba gracias a Dios. Daba gracias en las buenas y daba gracias también en las malas. Daba gracias en la abundancia y daba gracias en la escasez. Entonces, hermano, él tenía una relación con Dios. No se puso a orar porque lo quería meter al foso de los leones. No, él oraba desde antes 3 veces al día. Pero ¿por qué oraba él con las ventanas abiertas de su cámara que daba hacia Jerusalén? ¿Por qué él abría las ventanas? Para orar.
Yo le hice esa pregunta a unos mormones y ellos me respondieron: es que a él no le da vergüenza. No. Daniel era una persona que leía la palabra de Dios y que obedecía la palabra de Dios. Ahí otro tip para que usted quiera ver que ese espíritu se potencia. Daniel sin duda leyó. Vámonos ahorita a Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8 verso 46. Les recuerdo que Daniel y los judíos estaban en Babilonia cautivos. Les recuerdo que ellos estaban ahí como eunucos. Y que usted sabe que estaban ahí porque muchas veces el pueblo de Dios le fallaba a Dios y Dios los entregaba en manos de reyes enemigos. Mira lo que dice el verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Mire lo que dice el verso 48. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado a tu nombre, se cumplirá el 49. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Amén. Daniel no oraba con las ventanas abiertas por querer orar o porque era religioso. No, él oraba así porque la palabra así se lo demandaba. ¿Cómo tenemos que orar nosotros? Si queremos orar para Jerusalén, ¿para dónde miramos? ¿Dónde estará Jerusalén? ¿Estará allá? ¿Estará allá? Jesús también dio una instrucción para nosotros. Vamos a San Mateo capítulo 6, verso 5. San Mateo capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos aman, escuche la palabra, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. O sea, había un propósito para ser vistos de la gente. ¡Hala, qué bonito ora hermano Cristian! Mira que él sí se entrega al Señor. Pero mire lo que dice el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En la semana de oración lo hablamos. Muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos, hermano, porque solo en la iglesia oramos, y no está mal el orar en la iglesia. Porque si usted se va a San Mateo capítulo 18, verso 19, dice: donde dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidieran al Padre, Él hará. Y ahí dice el verso 20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Amén. Y aquí estamos congregados en el nombre de Jesús. Yo no sé en qué nombre viene usted, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Y si nosotros le pedimos algo aquí al Señor, el Señor nos va a contestar. Pero muchas veces nosotros le pedimos acá, pero en nuestra habitación nos olvidamos de Él. ¿Cómo decía el canto? Quiero construir una habitación donde estemos tú y yo. Ahora, qué bonito se escucha eso, hermano. Yo no sé si usted le gustó la adoración, yo me gusté la adoración. Pero de nada sirve que se lo digamos acá si cuando estamos a solas con Él quiere escuchar ese mismo canto, no lo hacemos.
Si cuando estamos en esa habitación solos, no oramos, de nada nos va a servir. Nos volvemos en gente, como dice la palabra, hipócrita. Yo le decía ese día, ¿qué se va a sentir usted? Si yo aquí, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Y cuando lo mire por el parque, ni siquiera le doy la cara. Usted va a decir, hermano Cristian es un hipócrita, porque solo en la iglesia me saluda. Y afuera, como que si no me conociera. Yo les decía que me disculparan, porque yo a veces soy algo despistado. Que a veces mi esposa me pega un caso y me dice, ay, el hermano te estaba saludando. Y yo, ¿dónde? Y a veces trato de decir, Dios le bendiga, pero ya va algo lejos. Pero yo trato una manera de saludarlo a usted en la calle. Pero imagínense con Dios. Llega usted a su cuarto, se pone su pijama porque se va a acostar. Y Dios espera esa alabanza. Quiero construir una habitación. Pero en lugar de escuchar esa alabanza, mira como usted enciende su celular, pone el TikTok y se pasa horas en el celular y hasta se le cae en la cara porque está dormido con el celular. Y no hubo una oración para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y de ahí nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué este año no es diferente? ¿Por qué no somos como Daniel? No leemos en la palabra que tenemos que orar también en lo secreto. Usted sigue orando en la iglesia, adore en la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero así como adora acá, también adore en lo secreto. También ore en lo secreto. Y verá como ese Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Regresemos al verso 14 de Daniel capítulo 6, verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hermanos, el rey quiso librar a Daniel porque sabía que era su mejor hombre. Sabía que era el que no llegaba tarde. Sabía que era el que no se llevaba nada del trabajo y todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Pero como él ya había firmado ese edicto, y aquellos hombres comenzaron a presionar para que lo metieran en el foso de los leones. Entonces el rey manda a llamar a Daniel, dice en el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pero usted cree que el rey Darío creía que Dios iba a librar a Daniel. Digo, pues ya se comieron a mi mejor hombre. Y me quedé con todos estos que son de los que no trabajan, los que no hacen bien la cosa. Y mi mejor hombre pues está ahí en el foso de los leones. Mire lo que dice el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. ¿Sabe qué significa eso? Se acostó ayuno. Hasta el hambre se le fue. No cenó. Yo me imagino las grandes cenas que se daba ese rey antes de dormir. Pero esa noche no cenó. Como cuando a usted se le va el hambre porque está preocupado. Así le pasó al rey. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Yo me imagino que él dormía con arpas, con flautas, y tocaban algunas melodías hermosas para que él durmiera. Él no quiso ni eso. Y dice después, y se le fue el sueño. Pobre rey, la noche entera pasó en insomnio. Como usted y yo, muchas veces, yo quiero decirle que en una ocasión debía tarjeta de crédito como 85,000 quetzales y yo no podía dormir, pensando cómo iba a salir de eso. Pero me recuerdo que yo en ese tiempo yo estaba alejado de Dios y la mejor decisión fue regresar con mi Padre Celestial. Y dije: Señor, en tus manos dejo esta situación. Increíblemente, las noches anteriores no podía dormir, pero esa noche que yo le dije al Señor: en tus manos dejo esta situación, dormí como un angelito. Y quiero decirle que Daniel estaba durmiendo mejor que en su casa, porque estaba recostado en las melenas del león
y hasta con movimiento su almohada. Se levantaba y se bajaba, se levantaba y se bajaba, porque estaba hasta abrazado por los leones. Yo no sé, hermano, si usted ha entrado a una casa donde hay perros bravos. Entre solo y me dice ¿qué le pasa? Pero entre con el dueño. Y que el dueño regañe al perro. Diga, ¡hey! Aquello. Lo primero que hace ese perro es oler con usted. ¿Sabe para qué no huele? Para conocer que es amigo del dueño. Y Daniel no entró solito. Daniel entró con el dueño de los leones. Tal vez el león estaba, tranquilos, este es mi hijo. Y usted ha visto que los perros, cuando ya le agarran confianza, hasta se suben con usted. Yo cuando llego ahí a un mixer, parezco el amo de los perros. Se me juntan todos los perros alrededor mío. Uno se me sube aquí, otro se me sube. No sé, tal vez tengo el mismo espíritu de Daniel. Pero increíblemente, ¿usted cómo cree que pasó lo de Daniel? Porque Daniel no iba solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sigue diciendo en el verso 19: el rey pues se levantó muy de mañana, medio dormió el pobre rey, con ojeras llegó, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. Él pensó que no le iba a contestar a Daniel, pero él tenía una espinita y la Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, nada sería imposible. Él tenía todavía la esperanza que aquel hombre que hablaba sobre un Dios todopoderoso, sobre un Dios misericordioso, le respondiera. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Gloria. Mire lo que le contesta Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el ángel de Jehová, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, hermano. Yo quiero decirle que aunque usted lo acuse de muchas cosas, lo importante es que usted sea hallado inocente ante Dios. Aunque ante los hombres no, pero ante Dios es lo más importante. Y todavía le dice Daniel: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. Si usted sigue leyendo, verá cómo mandan a traer a aquellos hombres que lo acusaron. Yo me imagino que el ángel de Jehová le dijo a los leones: tranquilos, no se coman a este. Yo les voy a mandar 120 más, 122 porque incluía el otro, y se van a dar un festín. La palabra de Dios dice que crujían los huesos de aquellos hombres cuando cayeron al foso de los leones. Yo no sé cuántos leones habían, pero las personas eran suficientes para alimentar a un montón. Tus enemigos caerán delante de ti, pero si somos como Daniel, amén. Si tenemos una verdadera relación con Dios como Daniel, amén. Si no nos contaminamos como Daniel, amén. Si tratamos la manera de ser ejemplo en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, como Daniel, amén. Es que el testimonio no es solamente no decir malas palabras, hermano, amén. El testimonio es también su trabajo. ¿Cómo realiza usted su trabajo? ¿A qué hora llega usted a su trabajo? ¿A qué hora se va usted de su trabajo? ¿Cuánto tiempo toma de la hora del almuerzo? ¿Se está llevando algo del trabajo? Ya no lo haga. Y miren lo que pasó después. Y eso es lo que Dios quiere provocar en este año con nosotros. Que mucha gente alabe a Dios por medio de lo que Dios mira en nosotros. Dice en el verso 25: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Ya nadie le aconsejó poner esa ley, él la puso. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Una persona que dudaba, que se le había ido el sueño por Daniel,
que se le había ido hasta el hambre. Después tuvo una alabanza al ver las maravillas que Dios hace. Por eso usted no se canse de testificar. Mi Dios sanó a mi papá, mi Dios sanó a mi mamá, mi Dios me hizo esto. Porque la gente va a decir, yo quiero ese Dios que tiene él o que tiene ella. Espero, hermano, de todo corazón que este mensaje haya sido para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señores de Señores. Dele este aplauso al Señor, que Él se lo merece.